Sí, profesor. Ya, magnífico. Ahora voy a presentar ya la pantallita y que se logra ver. Bien, compartimos. A ver, me confirman. Semana 12, origen de la vida y evolución. ¿Logran ver ello? Sí, profesor. Sí, ya, magnífico. Listo. Entonces empezamos. ¿Ya? El contenido para hoy es revisar, obviamente, primero las generalidades que tenemos que identificar para, pues, entender un poco cómo es que surgen estas propuestas del origen de la vida. Luego revisaremos el proceso evolutivo, que ya es algo más complejo, ¿no? Y que obviamente es un hecho, el proceso evolutivo, debido a las pruebas que hay, las evidencias evolutivas. Y finalmente un poquito acerca del origen del hombre, ¿no? El origen de nuestra especie. Vamos a ver acá. Tenemos entonces el origen de la vida. Con respecto al origen de la vida, pues hay que precisar que desde siempre se ha tratado de explicar su origen, ¿no? Ya sea mediante algunas ideas fantasiosas, algunos hechos, algunas propuestas hasta mitológicas, y siempre el hombre ha estado, pues, muy, muy interesado en explicar su propio origen. ¿No? Su propio origen y obviamente el origen del resto de formas de vida, ya que no somos la única forma de vida, no existimos muchos. Entonces, para ello surgen las teorías del origen de la vida. Algunas de estas propuestas simplemente deberían quedarse en el marco de lo imaginativo, de lo original, más que todo lo fantasioso, ¿no? De pronto, ¿sí? Y algunas sí alcanzan algunas evidencias, algunas sí adquieren mayor seriedad, ¿no? Entonces vamos a dedicarnos primero a un hecho que tiene que ver más con ideológico, la idea, no hay tanta, eh, no hay tanta evidencia directa, y luego sí nos dedicaremos a algunas ligeras evidencias con respecto a sus propuestas, ¿no? Del origen de la vida. Vamos a ver acá. Número 1, generación espontánea. Esto es propuesto por el amigo Aristóteles. Entonces, la generación espontánea es propuesta por Aristóteles. ¿Le podemos llamar técnicamente una teoría? No, Aristóteles. ¿Y por qué no? Porque recuerda, una teoría científica es una construcción basada en leyes, basada en algunas evidencias, ¿eh? Y que intentan explicar, basados en esas leyes y en esas evidencias, un proceso muy complejo. En este caso, pues es la vida, pero Aristóteles desconoce todos los aspectos porque está en otro tiempo, desconoce ese contexto y no se ajustan pues sus ideas, sus explicaciones a lo que hoy conocemos como una teoría científica. Entonces, ¿qué podemos decir de Aristóteles? Pues que es una explicación sobre el origen de la vida, nada más, ¿eh? Pero se le consideran en muchos lugares como teoría, ¿no? Ahora, propiamente, pues no lo es, ¿no? Una teoría científica no lo es. Entonces es una explicación, ¿no? Y como fue la primera propuesta, se le considera, pues, y se le revisa. Veamos, ¿qué plantea nuestro amigo Aristóteles hace? Él, pues, recuerda que su tiempo es entre el 300 y 100 antes de Cristo, ¿no? Él plantea una idea en base a observaciones. No es que se le ocurra, sino en base a observaciones. Aristóteles plantea que los seres vivos de diverso tipo, ¿no? Pueden surgir a partir del barro, la materia o de las propias estructuras en descomposición. Acá nos dan algunos ejemplos, ¿no? Ejemplos, cocodrilos surgen de transformaciones de troncos que son derribados y que poco a poco se convierten, ¿no? En ellos, en los cocodrilos. O sea, un arbolito cae, empieza a descomponerse,
y se transforma milagrosamente en un cocodrilo. Eso es lo que cree Aristóteles, ¿no? Entonces, Aristóteles cree que en la naturaleza existe una fuerza vital, la cual le llaman entelequia, ¿no? Esto, entelequia. Entelequia, entonces, es una fuerza vital, ¿no? Que va a permitir que que la materia inerte se convierte en materia viva. Entonces, esta idea Aristóteles llama la generación espontánea. Entonces, la idea es que los seres vivos surgen a partir de materia inerte, pero que son tocadas, esa materia inerte es tocada por una fuerza vital llamada entelequia. Y que obviamente luego esa materia toda inerte empieza a cobrar alguna forma de vida. Esto donde lo logra apreciar el amigo Aristóteles, lo logra apreciar sobre todo en animales en descomposición. Entonces, Aristóteles observa lo siguiente. Un animal en descomposición, un cerdo, una oveja, un caballo, algún animalito, ¿no? Se descompone, hasta un ave, ¿no? Un pollo podría morirse. Bueno, entonces aquí encontramos una materia inerte. Vamos a imaginar que sea pues un perrito. Esto lo fue el perrito. Está muerto. Ahí está. Muy bien. Al paso del tiempo, Aristóteles observaría que parte de ese perrito ya muerto y en descomposición aparecen seguro algunos pequeños gusanillos. Lo ve esos gusanillos, ¿quiénes son? De repente el perro ya estaba parasitado. Entonces Aristóteles desconocía de pronto que el perro estaba parasitado. Y al observar a estos individuos, a estos gusanos, diría, los gusanos aparecen consecuencia de la entelequia o de la fuerza vital que ya existe en la naturaleza. Es una de las fuerzas de la naturaleza, así como se siente el viento, pero no lo podemos ver, igual hay una fuerza vital, hay una entelequia que toca lo que está en descomposición y empieza a transformarlo, empieza a convertirlo en diversas formas de vida. Una de ellas, los gusanitos. Así que los gusanos aparecen de la materia que está en descomposición. Luego iría pasando el tiempo y las moscas usarían el cuerpo del perrito como un incubador de sus huevos. Así que las moscas vendrían y pondrían sus huevos. Al paso del tiempo, estos huevecillos se convertirían en pequeñas larvas, en pupas y luego eclosionarían como nuevas moscas. Entonces, nuevamente, la idea de Aristóteles es las moscas surgen a partir de lo que está en descomposición. La fuerza vital toca al cerdo y el cerdo lo transforma en moscas. Entonces, ahí Aristóteles estaría, ¿no? Justamente dándole alguna manera de explicación, ¿no? Estaría explicando cómo es que surge la vida. Entonces Aristóteles dice así, ¿no? La fuerza vital toca lo inerte, lo descompone y de allí surgen diversas formas de vida. El humano debió surgir de una manera semejante. La desconoce, ¿no? Cómo habrá surgido el humano, pero debió haber surgido de una manera semejante. La fuerza vital es la responsable de generar diversas formas de vida. ¿No? Muy bien. Esa idea aristotélica, poco a poco, va cobrando seguidores, va siendo respaldada, simplemente por ello, ¿no? Por esta observación. Y luego ya adquiere una nueva, ¿qué podemos decir? Una nueva forma, ¿no? Llamada el vitalismo. Entonces el vitalismo ya es una posición filosófica, ¿no? Que es capaz, y dice, ¿qué nos dice el vitalismo? Que en la naturaleza pues existe una fuerza que es capaz de transformar eh, lo inerte en vivo. ¿Mm? Así es. Y luego, esta idea todavía es tomada eh, por diversas religiones, ¿no? En donde se cree en que existe uno o varios dioses que crean a la vida, ¿eh? Y que esa es la forma de crear a la vida. La idea aristotélica dura hasta 1600, bastante tiempo, ¿no? Si Aristóteles es entre el 300 y el 100 antes de Cristo, imagínate.
hasta el año, hasta 1700, es un montón de tiempo en el cual se sigue creyendo en una generación espontánea propuesta por Aristóteles. Tanto así que hasta Van Helmont, un pensador influyente en su tiempo, propone que hay recetas, recetas para generar animales. Que nos dice Van Helmont, basado en la generación espontánea o en el vitalismo? Dice que es posible generar ratones mezclando trigo, ropa sucia, y después de varios días, casi 21 días, se obtenían ratones. Profe, pero ¿de verdad salían ratones? De que encontrabas ratones, encontrabas ratones. Pero no era que los ratones eran una transformación del trigo y la ropa sucia, no era así. Sino que los ratones, por hambre, pues buscaban estos reservorios donde había justamente trigo, ¿no? Ahí se metían, y muchos de ellos hasta allí hacían su nido. Entonces, luego de un tiempo, uno vuelve a observar esta bolsa llena de trigo y ropa, pues encontrará algunos ratones y de repente quizás algunos ratones crías, porque son, pues, no digo que hayas en su nido. Entonces, ante el desconocimiento de la época, dirían, está la fuerza vital, está transformando, ¿ves? El trigo y la ropa sucia los está transformando en nuevos ratones. Y no es cierto. Pues, ¿no? Bueno, para la época, quizás esta observación generaría algo de controversia, algunas dudas, pero en la actualidad, pues ya no. ¿Eh? Nosotros lo vemos como absurdo, ¿no? Pero pues, ahora sí es absurdo, pues justamente, pero para el tiempo de ellos no. Así que es importante reconocer todo en su contexto. Muy bien. Un montón de tiempo, ¿eh? Bastante tiempo, hasta 1600, porque estamos hablando del siglo XVII. Ahora sí. Pasamos al amigo Francesco Redi. Ahí está. Francesco Redi, un médico italiano, realiza en el siglo XVII, o sea, en 1600, los siguientes ensayos para iniciar con una nueva idea, ¿no? Una nueva idea acerca de lo que es el origen de la vida. Y surge de manera curiosa, pues, ¿no? Porque Reddy es un médico, ¿no? Es médico y no un médico como en la actualidad, ¿no? Pero sí una persona que tiene conocimiento sobre las estructuras anatómicas y también sobre algunas sustancias que pueden aliviar ciertos males. Obviamente, por ese tiempo no hay fármacos, ¿no? Entonces el tratamiento era en base a algunas infusiones, algunas plantitas, pero no había medicamentos, ¿no? Por si acaso, ni mucho menos existían las inyecciones para esa época. Entonces, ¿qué sabe hacer Reddy? Reddy es un anatomista, entonces le gusta siempre estar observando estructuras corporales, ¿no? Y obviamente hace comparaciones, ¿no? Del cuerpo humano con sus estructuras óseas y musculares con otros animales. Entonces, para saber bien cómo es un hueso, es un músculo, obviamente tiene que tener el material biológico a disposición. Entonces, Reddy trabajaba pues con animalitos, ¿no? Por ejemplo, con patas de cerdo, hígado, estómago de res, de caballos, perritos, para más o menos, por semejanzas, comprender cómo es el cuerpo humano. Entonces, consecuencia de ello, pues va a tardar, ¿no? En hacer una buena observación. Y tiene que cortar, por ejemplo, imaginemos la revisión de una pata, por ejemplo, profe, ya que tenemos la pata de una res y queremos observar ya cómo se inserta el hueso con hueso, cómo se une el músculo, cómo es que se ligan hueso con hueso, qué estructuras hay, ¿no? Imagínate eso. Entonces, eso no se va a acabar pues en un día, ¿no? Es absurdo. En un día no lo va a terminar de revisar bien, porque tiene que hacer cortes, hacer observaciones, ir anotando. Entonces, imagínate, ya a los 2 días esa pata de cerdo pues ya está oliendo muy mal, ¿no? O esa pierna de cerdo está oliendo, pero muy mal. Entonces se atraen moscas. Lo primero que se acercan, ¿no? Vienen moscas, pasan los días y los huevecillos de las moscas empiezan a notarse.
Y los huevecillos eclosionan y se ven larvitas, o sea, como unos pequeños gusanitos, se llaman larvas. Estas larvas luego se encapsulan y se llaman pupas. Las pupas también se desarrollan y se convierten en las futuras moscas. Entonces Reddy observa que de una pata de cerdo o de una pierna de cerdo salen nuevas moscas. En un primer momento, pues Reddy manifiesta que la fuerza vital o la entelequia está haciendo su acción, ¿no? Pero acá viene una cuestión importante. Reddy empieza a dudar. ¿Y por qué duda? Porque siempre salen moscas. Y no sale una hormiga, no salen las abejas, no salen de repente las arañas, no salen los zancudos. Siempre salen moscas. ¿No? Entonces Rey dice, pues dice, ¿y por qué siempre salen moscas? Ah? Si yo conozco la mariposa, conozco la abeja, conozco la hormiga, conozco a otros animalitos, deberían también salir de acá, ¿no? ¿Por qué siempre salen moscas? Entonces Rey se pone a observar, ahora sí claramente. ¿Mm? Entonces, para poder comprender este proceso, usa sus frasquitos. Número uno, un frasco abierto. Este, ¿no? Frasco abierto. El frasco abierto con trozos de carne en el interior. ¿Qué es lo que aprecia Reddy? Que las moscas son las primeras en llegar. Luego se van. Al tiempo aparecen gusanillos que luego, como te contaba, ¿no? Se encapsulan. Luego pasa el tiempo y esas cápsulas revientan como huevecitos y salen las nuevas moscas. ¿Mm? Entonces Reddy dice, oiga, ¿y no será que la mosca es la que genera más moscas? La mosca viene, pone sus huevos y salen moscas, ¿no? No es la fuerza vital. Entonces hace el segundo frasco, el frasco cerrado. Vamos a ver, dice, de repente la mosca pone su recipiente, deja la carne dentro y tapa herméticamente. Pasan los días y no aparecen gusanos en esa carne. Entonces ya esto le está dando, ¿no? eh, nuevas ideas al amigo Reddy. Dice, no es cierto. Entonces, si he tapado y las moscas no han entrado, entonces las moscas son las responsables de poner huevecillos, pues de ahí salen más moscas. Y además, si la fuerza vital existe, ya está aquí, ¿no? Debería estar dentro del frasco, haciendo su acción. Y pasan los días y no aparece ninguna mosca. Pero allí hay detractores, como siempre, ¿no? Que es bueno, porque ayudan justamente a que uno desarrolle mayores ideas para sustentar, ¿no? Una posición. Entonces dicen, no, Francesco Rey, usted se está equivocando porque al tapar el frasco, la fuerza vital ya no entra, entonces no deja que haga su acción. Entonces Rey dice, bueno, un poco tercos, pero al fin y al cabo es parte de mi trabajo, ¿no? Dice, tengo que sustentar mi idea. Y normal que haya detractores, dice, ¿no? Muy bien. Entonces Rey dice, ¿ustedes creen que la fuerza vital no está entrando en este frasco, no? Que está cerrado. No, 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 no entra. Como no entra, no puede hacer su acción ya. Entonces Rey dice, ¿qué les parece si dejo entrar a la fuerza vital, pero no dejo entrar a la mosca? De esa manera descartamos. Entonces Rey es el tercer frasco, que ese es el más conocido, ¿no? Frasco número 3. Recipiente, carne en el interior y lo tapa con una gasa. La finalidad de taparlo con una gasa es que la supuesta fuerza vital se ingrese y toque la carne, ¿verdad? La supuesta fuerza vital sí va a ingresar, pero ¿quién no va a ingresar? La mosca, debido al tamaño muy pequeño de la gasa. Entonces la mosca si ya no entra, la mosca ya no logra ingresar, ahí nomás. ¿Eh? Si la fuerza vital es cierta, ella sí está pasando. Y debería la fuerza vital transformar esos trozos de carne en moscas. Como la mosca no pasa, entonces no puede poner sus huevos acá. ¿No? ¿Me da cuenta? Entonces pasan los días, y no aparece ninguna mosquita en esa carne. Obviamente,
con este ensayo se logra demostrar que la fuerza vital no es cierta. Y las moscas llegaban, profesor, que frasco, claro, las moscas normal, por atraídas por el olor de descomposición, se acercaban al frasco. Y creyendo que la carne es la gasa, ahí muchas se atrevían a depositar sus huevecillos. Entonces, ¿habían huevecillos de moscas sobre la gasa? Sí, demostrando justamente que las moscas llegaban hasta ahí y ellas eran las que depositaban los huevos. De esa manera se va a refutar por primera vez a la teoría de la generación espontánea luego de mucho tiempo. Entonces, el amigo Francesco Reyes, el primero en refutar a la generación espontánea. Ajá. Profe, y de ahí ya le creen a Reddy. No, no todos, no la mayoría. Siguen creyendo que hay una trampa en lo que hizo Reddy. Algunos sí siguen tranquilos, pero no todos. Así que digamos que no, a pesar de lo que se muestra, aún no cuaja la idea, ¿no? En todos los demás. Por lo tanto, como que queda en el limbo, ¿no? Entre que sí y que no. No, sé, no hay muchos que apoyan y otros que no. Muy bien. Pasa casi un siglo más. Estamos en el siglo XIX. Entonces sigue una controversia, ¿no? Entonces ya se da el trabajo del amigo Luis Pasteur. Luis Pasteur realiza un experimento bastante importante, que ahora sí, refuta de manera categórica a la teoría de la generación espontánea, 1864. ¿No? Entre el experimento de Reddy y el experimento de Pasteur hay algunos eventos importantes que mencionar. Por ejemplo, el desarrollo del microscopio. El desarrollo del microscopio va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque logra mostrar a los microorganismos, o sea, lo que no se ve a simple vista. Y el desarrollo de medios de cultivo, ¿eh? Justamente para trabajar con bacterias, para poder, entre comillas, criar a las bacterias y saber cómo se comportan, qué sustancias le hacen daño, qué sustancias le benefician. Entonces acá vamos a poner una diapositiva en blanco por acá. A ver, lo tenemos, vamos a agregar por ahí. Antes de pasar a explicar lo del Pasteur. Ahí está. Agrandamos. Y listo. Muy bien. Entonces, como se desarrolla el microscopio y se quiere estudiar los microorganismos, es importante primero criarlos a estos microorganismos. Criarlos, a no crearlos, criarlos. Profe, ¿cómo se cría a microorganismos? Pues en un medio de cultivo. ¿Y qué es un medio de cultivo? Bueno, una sustancia en donde podemos, o un preparado, si quieres, donde podemos permitir el desarrollo de las bacterias. Normalmente se les cultiva en unos frasquitos llamados placas de Petri. Profe, ¿y el medio cómo es? Como una gelatinita. Ah, ya, como una gelatina, sí, como una gelatinita. ¿No? Y en esta gelatinita crecen las bacterias. Ahí se les permite subir. ¿No? Ahí se van desarrollando sobre el propio. Y cuando yo les quiero ver, sacas un poquito y lo pones en el microscopio y lo revisas. ¿No? Sacas un poquito, lo pones en el microscopio y ahí lo chequean, ¿no? ¿Ves? Eso. Muy bien. Ahí está. Ahí les revisas a estas bacterias, como son, ¿no? Ahí les ves a las bacterias en su forma coco, su forma basilar. ¿Qué forma tendrán pues las bacterias? Ya, pues ya sabemos, ¿no? Muy bien. Entonces, de esa manera se estudian las bacterias. Ya, profesor, ¿qué pasaba en ese tiempo? En ese tiempo se trabajaba con los medios de cultivo. Y pasa lo siguiente. Algunos medios de cultivo eran preparados en medios, pues, completamente limpios, ¿no? O sea, profe, en un platito, los investigadores, dentro de ellos Pasteur y otros más, tenían sus medios de cultivo. Profe, ¿esos medios cómo estaban? Estériles. Ah, o sea, no había ningún germen, no, nada, está limpiecito.
para poner justamente las bacterias que tú quieres ahí y cuidarlas. ¿Qué pasaba? Como todo pues en la vida, se cometen a veces algunos descuidos. ¿Ah? Pero ¿qué pasaba con este medio? Este medio debería estar limpiecito. Algunas personas lo dejaban un poquito destapado. Ah, pero pues, la tapita no estaba completamente, no, sino dejaban una abertura. ¿Y ahí qué pasaba a los días? A los días de dejar un poquito abierto este recipiente, aparecían bacterias. Era nada, claro, pues era nada. Entonces, ahora sí, expliquen, pues, cómo aparecen esas bacterias. ¿Se dan cuenta? Claro, pues, porque esto debería estar tapadito, debería estar tapadito, pero como te digo, siempre hay errores en los procesos. Siempre. Uno trata de siempre hacerlo bien, hacerlo bien, hacerlo bien, pues, pero pasan estas cosas. ¿Eh? Que somos, pues así, ¿no? Tenemos unos descuidos y es normal, ¿no? Obviamente, profe, esto ya no se utilizaría para hacer, ¿no? Esto se utiliza para hacer un procedimiento, ya no sirve, pero se hace normalmente varios, sabiendo que tenemos, ¿no? Como humanos, pues podemos llegar a este error. Muy bien. Entonces, ¿cómo aparecen esas bacterias? Ahí está la duda, pues. Nuevamente surge la idea de la entelequia o la fuerza vital. Profe, la fuerza vital, ya ve que Rey se equivocó. La fuerza vital sí existe, la fuerza vital sí existe. Y entra, ve, profe, entra aquí y toca justamente al medio y lo convierte en pequeñas bacterias. Dice, pero sí, pues no, pero, oye, pero Rey ha hecho otra cosa. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vayamos a preguntarle a alguien, ¿no?, que es muy conocido en el estudio de microorganismos. Y le preguntan a Pasteur. Dicen, Pasteur, estamos ante esta situación. Dinos, tú que de pronto tienes más experiencia viendo los microorganismos, ¿la fuerza vital es cierta, sí o no? Y Pasteur dice, bueno, yo sé, dice Pasteur, que esto que ustedes ven acá, me ha pasado un montón de veces, dice Pasteur. Es un buf, cansado ya de que siempre mis medios se contaminen. Sí, Pasteur, ¿y por qué? Porque las bacterias están en el ambiente, dice Pasteur. Están en el aire, están en el mismo suelito, están al costado de la placa de Petri. Y a veces pues tenemos, esta tapa la sacamos, la ponemos acá la tapa y luego la volvemos a tapar. Pero en la mesa ya hay bacterias. Entonces esta tapa se contamina y cuando tapamos este medio, contaminamos el medio. Por eso es que aparecen las bacterias. O algunas entran directamente con el aire, ¿no?, con el polvo, pasan las carretas, levantan polvo, las bacterias vienen y caen, y es normal, dice, las bacterias ya están en el ambiente y no le creen. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que desarrollar toda una metodología para poder explicar la idea de Pasteur. Entonces, Pasteur hace lo que conocemos como los frascos con cuello de cisne, ¿no? ¿Mm? Frasquitos con el cuello de cisne. Y aquí está. Muy bien. El experimento de Louis Pasteur tiene un balón, así se llama este recipiente en forma de pelotita, balón con un cuellito muy largo. Agrega un líquido nutritivo, o sea, profe, un medio de cultivo. ¿Ves? Ahí está. Profe, este medio, ¿cómo está? Caliente. ¿Y por qué tan caliente? Porque Pasteur ya sabe que cuando una sustancia se calienta o se hierve, los microorganismos desaparecen, se mueren, no pueden vivir ahí. Por lo tanto, este líquido está entrando limpiecito. Cuenta, sin ningún microorganismo. Todo, profe, ¿cómo está? Esterilizado. Este embutido también está limpiecito, está muy bien lavado, está, también de pronto lo ha hervido, lo ha limpiado muy bien y echa el líquido nutritivo. Listo. Ahora sí, profe, siguiente acción. Pasteur dobla con calor el cuellito del balón. Lo dobla, sí. El vidrio es maleable al calor. Cuando uno calienta el vidrio se convierte como si fuera una plastilina y así se le puede doblar. ¿Ah? Bien, entonces Pasteur empieza a hacer ahí. Doble el cuellito de una forma muy especial, como una S echada, ¿no? Ahí está. Profe, ¿para qué hace eso? Muy bien. Lo hace porque Pasteur conoce que si deja el balón con el pico derechito, las bacterias, cuando se enfríe, ¿no? Cuando se enfríe todo este medio, las bacterias van a poder entrar y van a contaminar. Entonces Pasteur por eso le doble el cuellito. ¿Para qué? Para que las bacterias que están en el ambiente se metan, ya normal que se metan, pero se quedan atrapadas acá en el doblez. Ya no pueden subir, debido a la forma del cuellito. ¿Me da cuenta? Debido a la forma. Profe, para asegurarse, de pronto, cuando estaba echando el líquido nutritivo, algunas bacterias se metieron. Puede ser. Por eso, calentamos o hervimos el caldo de cultivo.
Por eso sacaste el mecherito, claro. Con este calor, hervimos. Si por ahí alguna bacteria se metió, ya se murió con el calor. Por tanto, el medio queda completamente esterilizado. Si la fuerza vital es cierta, la fuerza vital debería entrar por aquí, debería meterse por el cuellito, debería seguir y tocar el medio. Si la fuerza vital es cierta, si fuera cierta. ¿Eh? Ahí está. Pasan los días y no aparece ningún microorganismo en este medio de cultivo. Profe, ¿cómo se notaría que esté contaminado? Pues podríamos sacar un poquito de medio justamente con una cucharilla en forma de S que se meta hasta acá. Sacaríamos y veríamos en el microscopio. Otra forma que podría hacer es cambiar, el que cambie el color. Profe, el medio cuando está limpiecito está translúcido y cuando está contaminado empieza a ponerse ya opaco y se aprecia pues, ¿no? Un cambio de coloración importante. Eso es. Pasan los días, no cambia de coloración. No está contaminado. Pero de repente hay microorganismos, meten una cucharita en forma de S, sacan un poquito, obviamente la cucharita limpia, estéril, ¿no? Sacan un poquito de medio, lo ven al microscopio y no aparece ningún microorganismo. ¿Sabes? La fuerza vital no es cierta. Ahora pasa, dicen, y si se preguntaban si es que las bacterias están, si existen, dice, si existen y están en el ambiente y se han quedado acá en el doblez. Por lo tanto, decía, no, ruego que inclinen un poco el medio de cultivo. ¿Inclinamos? Sí. Inclinamos el medio para que el medio toque acá. O sea, este caldito toca acá. Lo inclinamos. Luego regresamos. Pasan los días y si se contamina. Otra forma es rompiendo el cuellito. Cortamos el cuellito e ingresarían las bacterias del ambiente hacia el medio, haciendo que acá aparezcan los microbios. Muy bien. De esta manera se logra refutar de manera ya completa, de manera absoluta, a la propuesta de la generación espontánea dada por Aristóteles. ¿Mm? Así es, se dan cuenta. Yo, Aristóteles, tu idea, bueno, ya no está Aristóteles, ya está puro huesito, ya está descompuesto Aristóteles. Oye, Aristóteles, ya contigo no hay idea, no lleva mucho tiempo, pero estaba errada, ¿no? Mm. Valió, valió, o todo caso, fue valiosa durante algún tiempo, sí, de cierta forma satisfacía algunas curiosidades sobre el origen de la vida, con una mínima explicación, ¿no? Pero no era lo correcto, no era lo cierto. ¿Mm? Y de eso se trata, que constantemente nos acerquemos, pues, a lo que es la realidad, la verdad, como dicen, ¿no? De eso se trata. ¿Eh? Muy bien. A veces no se puede, pues, explicar otras cosas, ¿no? Debido al contexto en el que se está. No le podemos exigir, ¿no? Oye, Aristóteles, ¿qué piensas de los microorganismos? Y eso quiere decir, ¿qué es un microorganismo? Es algo que no se ve a simple vista. Y usamos una herramienta llamada microscopio. Aristóteles quedaría asombrado, ¿no? Oye, ¿y el microscopio qué es? ¿Qué? Aguanta, ¿qué es el microscopio? Una herramienta que nos permite ver a grandes aumentos. Imagínate que le contáramos, oye, Aristóteles, además, en la actualidad ya existe una vía, una vía de comunicación que nos permite saber qué está pasando al otro lado del mundo, que hay vuelos transatlánticos o intercontinentales, que hay satélites, que se conoce el espacio exterior, que ya hay medicina para muchas cosas, ¿verdad? Entonces, ese es el camino. Sí, y eso es lo que va a seguir así, ¿no? Va a seguir así en el tiempo. Lo que hoy desconocemos, pues quizás en el tiempo se vaya conociendo más. ¿Ah? Muy bien. Es el camino entonces propio camino humano, ¿no? En su desarrollo. Y así que vamos a ir viendo ahora. Siguiente aspecto. Profe, ahora ya que saben que Aristóteles, ya se sabe, ¿no? Que la propuesta aristotélica no es cierta con respecto al origen de la vida. ¿Qué aparecen? Aparecen otras propuestas, teorías sobre el origen de la vida, pero desde un plano extraterrestre, ¿no? Hablo del plano extraterrestre justamente como lo que se entiende, ¿no? Extraterrestre, o sea, fuera del planeta Tierra. No te estoy hablando acá de marcianos, de IT, no, no, no. Estoy hablando
de justamente extraterrestre. ¿Qué es lo extraterrestre? Pues lo que está fuera de nuestro planeta Tierra. Aparecen los buenos investigadores, Liebig y Arrhenius, siendo el más popular Arrhenius. ¿Ya? Para 1840, el amigo Liebig propone que la vida en el planeta Tierra no es originaria. La vida en el planeta Tierra es inoculada. ¿Cómo se inocula? Pues por los meteoritos. Los meteoritos, dice Liebig, estarían cargados de diversas formas de vida. ¿Ah? Pero Liebig nunca explica el origen de esa vida. Simplemente dice, en los meteoritos ya existe la vida. ¿En qué forma? Como bacterias. Ya. Y muchos de estos meteoritos han caído sobre nuestro planeta, inoculándolo muchas veces. De esa manera surgen tantas formas de vida en nuestro planeta. Muy bien, profe. Eh, Liebig observa algunos meteoritos, sí. ¿Hay evidencia que los meteoritos han golpeado el planeta? Sí. Ahora, profe, de repente esas bacterias que Liebig ve en los meteoritos son bacterias recientes, probablemente, y no son bacterias que hayan estado en el espacio exterior, posiblemente. ¿Ya? Entonces, profe, ¿qué hay que hacer? Seguir investigando, no que otro camino. Si no sabemos qué hay que hacer, investigar, pues sigue preguntando, ¿no? Yo no tengo la respuesta, ni nadie en este planeta tiene la respuesta. ¿Por qué? Porque nos guiamos en base a las evidencias, ¿no? Así es. Entonces, profe, que hay que seguir buscando meteoritos, revisarlos en el espacio exterior, ¿no? Y a ver si es que encontramos que estos meteoritos contienen algunas bacterias, de repente. Y si estas bacterias, pues, de pronto se formaron en un microplaneta, ¿no? Con algo de vida de pronto, y luego desapareció, y esos fragmentos están viajando por el universo. No lo sabemos. Entonces, la teoría cosmozoica nos dice eso, ¿no? Que la vida vino del espacio exterior. Para Liebig, en meteoritos. Luego, Arrhenius, en su teoría de la panspermia para 1903, nos dice que la vida extraterrestre es descendencia, ¿no? De algún organismo llegado del espacio exterior, en la forma de espora bacteriana. Entonces, la panspermia nos dice que la vida no solo se encuentra en los meteoritos, que la vida bacteriana, sobre todo en la forma de espora, ya está en el espacio exterior, ya sea en el polvo estelar, en cometas, en meteoritos también. Y que esta vida estelar, que está en la forma de espora bacteriana, viaja por todo el universo, a diestra y siniestra, inoculando la vida en los planetas. ¿Ah? Eso dice el amigo Svan Arrhenius, por si acaso, Premio Nobel de Química. Ah, Premio Nobel de Química para 1900. ¿Se dan cuenta? O sea, profe, no es que Arrhenius era cualquier persona, así, sin mayores conocimientos, no, no, no. Arrhenius fue Premio Nobel de Química y se arriesga, ¿no? A proponer una teoría en su momento para explicar cómo llegó la vida al planeta. No cómo surge la vida, sino cómo llega la vida a este planeta. Qué distinto. Muy bien. Profe, y ellos conocían que en el espacio exterior las cosas eran, en todo caso, las situaciones ambientales eran diferentes a lo que había en el planeta Tierra. No. Ellos desconocían del exceso de radiación, de las temperaturas casi pues incompatibles con la vida, ¿no? Fuera del planeta Tierra, que además nosotros tenemos una protección llamada capa de ozono para el exceso de radiación, la falta de oxígeno fuera del espacio exterior. Entonces hay muchos factores que ellos desconocen. Luego se va conociendo más y la verdad es que es muy difícil, muy poco probable que alguna forma de vida resista, ¿no? Resista su propia existencia, pues así en el espacio exterior, en un meteorito, como polvo estelar o en un cometa. Mm, Muy complicado. Ahora vamos a la teoría
quimiosintética o bioquímica de Alexander Oparin. Esta. Alexander Oparin propone que la vida surgió a consecuencia de reacciones químicas. Ahí está. Oparin nos indica que en la Tierra primitiva debió existir metileno, CO2 o compuestos simplemente como bicarbono, dos carbonos juntos, agua, monóxido, dióxido, hidrógeno, amoníaco y consecuencia de la radiación ultravioleta, consecuencia de las descargas eléctricas por las tormentas, debió conformarse los primeros aminoácidos. Estos aminoácidos se empezaron a unir entre sí, formando unas estructuras bastante llamativas que se envolvieron en membranas biológicas, en todo caso, en lípidos, y que estos lípidos con proteínas en su interior fueron las primeras formas, digamos, prebiológicas, las primeras a las cuales le llamamos coacervados, que son unas estructuras lipídicas con interior proteínico, y que así se produciría una selección natural, solamente de estas estructuras no llamadas coacervados, y aquellos con capacidad de autosíntesis y su propio mantenimiento se harían cada vez más estables y conformarían a las células, las primeras formas de vida. ¿Eh? Muy bien. Esto es mucho más, digamos, pero esto es mucho más viable, ¿no? Sí, pues parece ser, ¿no? Más lógico. Entonces, veamos acá. ¿Qué nos dice Alexander Oparin? Que en la atmósfera primitiva existió amoníaco, hidrógeno, metano, agua. Con esos gases, ¿no? Van a sufrir la influencia de fuertes descargas eléctricas y de rayos ultravioleta, formando así moléculas orgánicas simples como los aminoácidos y algunos carbohidratos. Estos estarían flotando en el aire, pero consecuencia de la lluvia, estas moléculas empezarían a caer. ¿Dónde? En el agua, en el mar. Ahí se generaría una sopa primitiva. El calor de esos océanos antiguos harían o habrían hecho que estas moléculas simples se organizaran entre sí, haciendo muchas reacciones químicas, formándose proteínas y formándose carbohidratos. Y luego se envolverían en una membrana. Ahí está, en un lípido. Entonces sería una cubierta lipídica y en su interior a moléculas como carbohidratos y proteínas. Eso le llamaban el coacervado. Consecuencia de esa acción se formarían las primeras células, ¿no? Las primeras células totalmente rudimentarias o rústicas. Esto llama la atención de dos amigos, Stanley Miller y Harold Urey. Dicen, oye, esto es más razonable. Tenemos las herramientas para llevar a cabo este experimento, este ensayo. Sí, dice sí. Muy bien, entonces realizan el experimento. Miller y Urey realizan el ensayo. Ponen un balón en donde ponen los gases que debieron existir en esa época, supuestamente, ¿no? Metano, amoníaco, agua, hidrógenos. Muy bien. Ponen acá agua en ebullición, que sería como ese océano primitivo. Salen las evaporaciones del agua, se mezcla con los gases, los electrodos emiten descargas para simular esos rayos, esas tormentas eléctricas, y luego este vapor de agua se condensa y sería como la lluvia. Empieza a caer. El refrigerante haría que se enfríe y empiece a conectarse de mejor manera. La bomba de vacío haría que se succione y se recoge. ¿Qué se obtuvo? Se obtuvo moléculas orgánicas como los aminoácidos y los monosacáridos. ¿Vale? Pero no se obtuvo el coacervado, no se obtuvo una célula, no se obtuvo, pero sí se obtuvieron moléculas, lo cual llama la atención, ¿no? O sea que, profe, sí es posible que de forma eh, agresiva en la naturaleza
¿Se forman algunas moléculas, sobre todo por la radiación de descargas? Sí. La electricidad es capaz de permitir ciertas reacciones químicas. Así se formaron algunas estructuras. Algunas, algunas biomoléculas. Simples, ¿eh? No complejas, simples, como aminoácidos y carbohidratos. Muy bien. Y eso es lo que tenemos en la actualidad. Hasta ahí. ¿Eh? Ahora, profe, ¿qué más hay que investigar? Bueno, lo que hay que investigar es si estas moléculas pueden desarrollar otras nuevas, pueden asociarse entre sí, cómo se sostendría un coacervado. Pero recuerden que la vida, pues, en el planeta tardó millones de años, ¿no? Y nosotros no tenemos la suficiente vida como, pues, para poder hacer un experimento. ¿Eh? Muy bien. Listo. Hasta ahí entonces con nuestra primera parte de la sesión que corresponde a las teorías sobre el origen de la vida, y luego del descanso revisaremos las teorías de evolución. Muy bien, hasta entonces. Vamos al descansito y en media hora volvemos. ¿Ok? Listo.